y hoy os traigo un resumen de lectura. Como ya sabéis, los resúmenes de lectura no los hago de forma mensual, sino que lo hago cuando tengo un número gustosito, un número bueno de libros que enseñaros, porque a lo mejor un mes leo más, otro mes leo menos, y es muy triste enseñar 1 o 2 libros cagados. Entonces, pues, cuando ya tengo un número digno, es cuando hago el vídeo, ¿no? Y el último vídeo que os hice fue en el mes de octubre, así que empezaré por el mes de noviembre. El primer libro que terminé en el mes de noviembre fue perteneciente a la saga de Gerard de Rivia, que pertenecía al mes de octubre. Porque ese libro debería haberlo terminado en la última semana del mes de octubre, pero se me quedó ahí atascadillo un poco y lo terminé los primeros días de noviembre. Y se trata de La sangre de los elfos. La sangre de los elfos es la primera novela, pero es el tercer libro de la saga de Gerard de Rivia. ¿Y por qué es la primera novela? Porque los dos anteriores son, como ya estoy harta de decir, una recopilación de relatos de la vida del brujo. Este, sin embargo, ya es novela. Y le puse 4 estrellas. Porque tanto al primero como al segundo le puse 4 estrellas porque me gustaron muchísimo. Pero al ser una recopilación de relatos, yo esperaba que cuando llegara la novela me iba a dar ese poquito más, esa chispa, esa cosita que lo hiciera más redondo, más completo. Yo eso lo esperaba para la novela. ¿Qué pasa? Que me leí la novela y siguió pareciéndome que seguíamos leyendo relatos, ¿no? Que no habíamos terminado de enganchar bien, que no terminábamos de cerrar eso redondo bonito, ¿no? Entonces, pues, volví a darle un 4 con la esperanza de que a lo mejor esa cosa que a mí me faltaba estuviera en el siguiente. Ya aquí entramos en la trama que se nos presenta al final de La espada del destino, pues ya aquí ya entramos de lleno, ya aquí nos sumergimos con los personajes, ya aquí entramos en una historia que ya tiene consistencia, ¿no? Como os cuento en el vídeo que hice de reseña de la saga, que os lo dejaré en la i, donde os reseño el primero, el segundo, el tercero y el cuarto, este libro tiene una estructura que se repite capítulo tras capítulo. Esa estructura consiste en que al principio del capítulo te presenta un poema, un texto, algo como recopilado de algún libro o algo de leyenda o mitología del mundo de Gerard de Rivia, te presenta ese texto y luego va el capítulo. Y el capítulo como que te responde, te resuelve las dudas de ese primer texto que te presentó al principio del capítulo. Siempre sigue ese patrón, ¿no? Luego, capítulo tras capítulo, engancha, sin que tú te das cuenta, y te va hablando siempre de un mismo tema principal, que es el título que aparece en el libro. En este caso, La sangre de los elfos. En todos los capítulos hay algo, hay un guiño, hay una explicación, hay algo que te resuelve a qué se refiere el título de este libro con La sangre de los elfos. Y ese es como el hilo conductor que lleva la novela. Pues eso, no tengo mucho más que decir, porque si ya empiezo a hablar de lo que va verdaderamente La sangre de los elfos, os hago un spoiler muy grande del final de La espada del destino, así que no puedo hablaros sobre ello. Solo os digo que es una saga que me gusta mucho, que si habéis leído los 2 primeros libros de relatos o habéis visto la serie, podéis empezar a leer por este, porque la serie va sobre los 2 primeros libros, es decir, los relatos de la vida del brujo, así que es una buena introducción para empezar a leer La sangre de los elfos. El siguiente libro que leí en el mes de noviembre y que ya me abarcó todo el mes fue Un mundo helado de Naomi Novik. Este libro con 622 páginas fue lo que yo ya leí el resto del mes, porque tampoco tuve mucho tiempo y entonces pues estuve leyendo otras cosas, pero no las terminé. Así que este fue el libro que leí ese mes y que también me encantó. Le di 4 estrellas sobre 5. Yo a Naomi Novik la había leído anteriormente con Un cuento oscuro, y ese libro, aquel año, yo le di las 5 estrellas porque ese libro a mí me súper encantó. ¿Por qué? Porque trataba más de magia, más de magos, hechiceros, porque era también un mundo muy oscuro, un cuento oscuro, porque había un bosque, había una torre, había un hechicero. La relación entre los 2 personajes principales también me gustó mucho, que para mí me pareció un libro más redondo, ¿no? Pero este cuento, Un mundo helado, también me gustó muchísimo. En este libro nos presenta a 3 muchachas de 3 clases sociales diferentes. La pobre, que vive en el campo y no tiene ni un duro y mal come, mal vive, pasa frío, calamidad, etc. La segunda muchacha, que pertenece a la clase trabajadora, y la tercera muchacha, que pertenece a la clase noble. Cada una de ellas pasa por una tragedia horrorosa, por unas situaciones muy difíciles, cada una a su estilo, cada una
dentro de su contexto, de su mundo. Este libro nos presenta a esas tres muchachas con esas tres experiencias súper crueles de vida, porque Naomi Novie es muy chunga con sus personajes. Y bueno, llega un punto en el que la vida de esas tres muchachas se cruza y toman las riendas. Y bueno, ¿no? De eso va un mundo helado, todo pasa en un mundo que hace mucho frío y tiene su parte de fantasía, tiene su parte de magia, es muy bonito, ¿no? A mí me gustó mucho, sobre todo me gustó la historia de la segunda, de la muchacha de clase media trabajadora, que es la hija de un prestamista judío. Esa me gustó mucho, también me gustó mucho la de la noble. Le di 4 estrellas sobre 5 porque hubo un detalle ya casi al final que... si hubiera estado, ¿no? Es una cosa que yo esperaba, ¿no? Es una cosa que tú esperas durante todo el libro que pase y no llega a pasar, ¿no? Pues si esa cosa hubiera pasado, el libro hubiera sido redondo y perfecto. Es una chispita que a mí me faltó, que a lo mejor a otras personas no le falta, es una percepción personal, que esa chispa es lo que le hubiera dado las 5 estrellas y sin embargo se me quedó en 4 estrellas. Aún así, Naomi Novie es una autora que no me defrauda, me gustó mucho en Un cuento oscuro, me gustó mucho en Un mundo helado, me gusta mucho su forma de escribir, me gusta la crudeza de sus mundos. ¿Qué? Y bueno, estoy segura de que volveré a repetir con sus siguientes publicaciones, o quién sabe, también sé que tiene una trilogía anterior que se llama Temerario, pero yo esa no la he leído, quién sabe, a lo mejor me atrevo y me animo. Lo que pasa es que por ahora, con todas las cosas que tengo pendientes, que os dejo por aquí mi lista de lecturas y trilogías y sagas pendientes, no tengo yo mucho ánimo para empezar una trilogía nueva, ¿no? Pero bueno, ahí queda, ¿no? Ahí queda la propuesta. A principios de diciembre me terminé la lectura conjunta que pertenecía al mes de noviembre, ¿no? Yo siempre iba con un poquito de retraso, ¿no? Y se trata de Tiempo de odio, la cuarta novela de la saga de Geralt de Rivia. Tiempo de odio, tengo que decir, señores y señores, que tardé el mes de noviembre en leérmelo casi entero porque se me atascó un poquillo. Se me atascó porque empieza muy guay, sigue la estela de su libro anterior y lleva un ritmo bueno, me gusta, habla mucho sobre el personaje de Geralt, habla sobre el personaje de Ciri, me estaba gustando muchísimo, sobre todo la primera mitad, todo lo que pertenece a Geralt y a Yennefer, esa parte me gusta mucho, cuando están juntos, cuando se reencuentran. Llega un momento en los 2 últimos capítulos que la historia decae mucho, que la historia se vuelve más lenta, muy repetitivo, todo el tiempo ahí en el mismo sitio, esto no va para ningún lado. Total, esa parte se me hizo más densa, se me hizo más aburrida. Entonces, a pesar de que la primera mitad puedo decir que era un 5 estrellas, el hecho de que la segunda mitad decayera mucho, pues me quitó las ganas de darle las 5 estrellas. Así que a este nuevamente le di 4 estrellas porque sigue siendo la misma historia, me está gustando mucho, me tiene muy intrigada, estoy muy entusiasmada con la saga de Geralt de Rivia, pero el final de este libro nuevamente no me dejó darle las 5 estrellas porque no me gustó tanto como a mí me hubiera gustado que me gustase. Y bueno, ya a finales de diciembre fue cuando yo ya empecé a pensar, bueno, ya entramos en breve en un año nuevo, qué propósito me quiero hacer, qué es lo que quiero conseguir, qué objetivos tengo en lo referente a la lectura, claro, porque aquí hablamos de libros, qué objetivos tengo, etcétera, etcétera. Y entonces digo, estoy aquí que voy leyendo lo que se me va ocurriendo, lo que se me va antojando, voy improvisando un poquito y la verdad es que tengo muchos libros pendientes, tengo muchas sagas pendientes y esto no puede ser. Lo bueno es ir cerrando historias antes de empezar nuevas, ¿no? Digo, pues ese va a ser mi propósito. Ese va a ser mi propósito de año nuevo. Ir cerrando historias, ir cerrando sagas antes de empezar con cosas nuevas, ¿no? Que siempre surge cosas nuevas porque se te van antojando libros, novedades, cosas que la gente reseña y salen en sus vídeos, se te va metiendo por el ojillo. Eso es normal, ¿no? Pero como propósito general para el año, para los 12 meses, es ir concluyendo sagas empezadas y concluyendo historias que tenemos a media, ¿no? Y bueno, como ya empecé a tener esa idea ya a finales de diciembre, pues estuve mirando por mis estanterías qué es lo que me apetecía más leer, qué es lo que me apetecía menos y decidí empezar a releer el libro de Alianza de Iria G. Parente y Selene M. Pascual. Este libro lo leí por primera vez en mayo de 2015 y me gustó muchísimo, le di las 5 estrellas sobre 5 porque me pareció un inicio de trilogía perfecto, me gustó mucho, es una historia que nos habla de varias razas, humanos, elfos, hechiceros y hadas.
¿no? Todas esas razas viven en un mismo continente, bueno, en un continente e islas, ¿no? En un mismo territorio que se llama Faesia y están en guerra, ¿no? Entonces me pareció muy interesante la premisa y me pareció muy interesante cuando lo leí, porque es muy bonito, sobre todo porque está muy enfocado a los sentimientos de los personajes, ¿no? Eso es lo que yo más destaco de esta obra, que está muy enfocado en los sentimientos de los personajes y vemos todo desde los puntos de vista de sus interiores, ¿no? Cada capítulo está narrado por un personaje y empiezan así, ¿ves? Faye, pues ese capítulo lo va narrando Faye. Irene, este capítulo lo narra el personaje Irene. Drake, el personaje Drake. Siben, el personaje Siben. Entonces va alternando personajes y vamos alternando el punto de vista de la historia, ¿no? Hechicero, elfo, hada, humano, vamos alternando, ¿no? Según el personaje que nos vaya tocando. Y me pareció muy interesante y me gustó muchísimo. ¿Qué pasa? Que yo quería continuar leyendo esta saga porque yo ya tenía el segundo libro esperando en mi estantería desde hace más de 3 años. Pero ¿qué pasa? Que con mi paro un lector, pues una de las sagas que se quedó ahí pendiente, pero yo quería retomarla. ¿Qué pasa? Que cuando yo cogí el segundo libro me di cuenta de que había muchas cosas que yo no me acordaba, muchos detalles, hacía ya, estamos hablando de hace 5 años, ¿no? Que me la había leído hace 5 años. Entonces, ¿qué pasa? Que decidí que en diciembre iba a releerme Alianza para volver a retomar lo que es la trilogía. Y lo hice, señores. Cayó en diciembre. Luego llegó Navidad, el 25 de diciembre, y yo tenía planeado leerme Canción de Navidad de Charles Dickens. Es un relato bastante corto, este tiene pocas páginas, tiene unas 90 páginas y se lee de un tirón, la verdad. Es una historia que yo ya había visto la película en blanco y negro antigua, es una historia que yo quería leer porque yo la vi una Navidad que lo puso Canal Sur en blanco y negro, pero lo puso en inglés y no me enteré de casi nada porque no lo puso en castellano hasta el final del todo y estuve yo ahí que no me estaba enterando de qué iba la historia. Veía que era bonito, veía lo que estaba pasando, pero no me estaba enterando bien de los diálogos y las cosas. Y digo, esa va a ser mi lectura navideña de 2019. Canción de Navidad de Charles Dickens. Me gustó mucho, tiene una moraleja muy bonita y le puse 3 estrellas sobre 5 porque es una buena historia, pero tampoco es una historia que me marcara la vida, ni que yo dijera ha sido el libro perfecto de la Navidad. Es un libro bastante serio, es un libro que tiene una moraleja bonita y buena, pero ya está. Luego me puse con el libro que pertenecía a diciembre de la lectura conjunta de Gerard de Rivia y se trata de Bautismo de Fuego. Bautismo de Fuego sí me lo leí en nada porque me lo pude haber leído en una semana tranquilamente. El libro que hasta ahora ha sido el que más me ha gustado de la saga de Gerard de Rivia, ¿vale? Lo tengo que decir. Este libro me ha encantado, ¿por qué? Porque sigue la misma estela de los anteriores, el mismo estilo, sus inicios de capítulo, luego cómo va el capítulo hilando uno con otro, que va contándonos lo que aquí dice en el título, lo que es el bautismo de fuego para cada uno de sus personajes y me gustó muchísimo, muchísimo. Aquí volvemos a tener más centrado la historia en Gerard de Rivia, que es el personaje que más me gusta, y cómo va haciéndose un grupo y cómo va haciendo su aventura en busca de lo que está buscando, ¿no? Vemos guerra delante, vemos guerra detrás, vemos todo el sufrimiento y las circunstancias que viven las personas que viven en un país en guerra, vemos dónde está Yennefer, vemos dónde está Ciri, lo vemos todo, pero la historia está más centrada en Gerard y me gusta mucho el grupito que se hace, los amigos, la amistad que se forma. Este libro es el que más me ha gustado hasta ahora, ¿vale? Ahí Gerard hizo su propia comunidad del anillo, pero sin el anillo, pero hizo su propia comunidad, ¿vale? Entonces me gustó mucho este libro y bueno, no, hasta ahora es el que más me ha gustado, la verdad. Dándole por fin, sí que sí, a este libro de la saga, 5 estrellas sobre 5, ¿no? Y ya entramos en enero de 2020, como bien me propuse en diciembre, tenía que empezar a retomar la saga, empezar a terminar historias y seguir haciéndolo con la saga de los cuentos de la luna llena de Iria G. Parente y Selena M. Pascual, en esta ocasión con la segunda parte, que es Encuentro. Encuentro es la segunda parte de Alianza, lo que pasa que mi edición es distinta del primero porque a mí me lo regalaron en las navidades de 2014, me parece que fue. A mí me lo regalaron en esa época y en esa época estaba saliendo con una editorial, Everest, pero al final la trilogía entera no se terminó en esa editorial por alguna circunstancia y luego volvió a salir con La Galera en esta edición que es distinta, ¿vale? Valiente Tocho también, pero que aún así pues respeta el formato. Cada capítulo empieza con un personaje distinto y vamos viendo cómo transcurre la historia con los personajes desde el punto de vista de cada personaje.
tengo esa suerte de que la primera parte la tengo en esa edición, que fue un regalo y no me voy a deshacer de él, y que tengo la segunda y la tercera en esta otra edición que, bueno, es muy bonita. La primera es muy bonita porque tiene así la cara de Faye, la de la protagonista Faye, pero ¿qué pasa? Que está más bonito tener los tres iguales, ¿no? Y esta edición está muy bonita también, ¿no? Esta segunda parte continúa el hilo exactamente por donde acabó el primero. Vemos como los protagonistas siguen evolucionando, siguen adelante con su aventura y con su historia, resolver toda esa guerra y todas esas cosas que está pasando en Faecia. Sigue estando muy bonito, las historias continúan, los romances, todas las cosas evolucionan, pero tengo que decir que no fue tan perfecto, no fue tan redondo, tan perfecto como fue el primero, que el primero me encantó, el principio, el final, el intermedio me encantó entero, termina que te deja con una intriga y una gana de más horrorosa. Este también continúa la misma estela, pero la historia que aquí nos cuenta no llega a tenernos tan intrigado, ¿no? Eso es lo que yo sentí, ¿no? Que yo estaba muy intrigada. La primera mitad me la bebí de un tirón. Y este libro es un tocho curioso. Son más de 755 páginas, ¿vale? Este libro me gustó mucho, pero no sentí lo mismo que sentí con el primero, ¿no? Alianza es más perfecto, pero este estuvo tan bien que también le di las 4 estrellas sobre 5, porque se la merece, básicamente, porque se la merece. Luego quería seguir leyendo, pero Encuentro fue más de 750 páginas de fantasía y necesitaba hacer un punto y aparte, cortar con la fantasía, leer otra cosita para cambiar un poquito de aire, ¿no? El Duque y yo, de Julia Quinn. Este libro lo leí en digital. Este libro también es el principio de una saga larga en el que vamos viendo los distintos romances de los hermanos de una misma familia, ¿no? Está ambientada en la época de regencia y es lo típico, ¿no? Romance, trajes bonitos, época de ensueño, ¿no? Y bueno, estuvo bien, estuvo entretenido y le di 3 estrellas sobre 5 y la verdad me gustó mucho, pero no creo que continúe con el resto de los hermanos, el resto de la saga, el resto de las historias de amor de esta gente, ¿no? Si me decidí a leerla fue porque tanto por la sinopsis como por las reseñas que fui leyendo, parecía que también tenía su toque de humor y su gracia, ¿no? Y sí, tiene algún toque de humor, pero tampoco fue lo que yo estaba buscando en ese momento. Le di 3 estrellas sobre 5 y espero que en este 2020 encuentre alguna historia romántica de época bonita que se lleve las 5 estrellas de mi parte y que si es de humor me ría, ¿no? Y el último libro que terminé de leer en enero fue Historias de Han, de Ferran Valera. De Ferran Valera ya leí yo en verano El Arcano y el Jilguero, que fue una primera parte, que yo creía que era autoconclusivo, pero que resultó ser una primera parte de unas sagas de libros o de una trilogía o una bilogía, no sé lo que va a ser al final, que es muy interesante porque me gustó mucho el mundo que plantea, ¿no? Nos habla de una sociedad tipo medieval, donde hay un emperador que se quiere hacer con todo, pero en estos libros también presenta una mitología muy importante de dioses, una mitología muy importante en torno a la muerte, que a mí me pareció muy guay y muy interesante, ¿no? Porque según el tipo de muerte, al cadáver o a la persona moribunda, le aparece hacia a su alrededor unas mariposas verdes, rojas o moradas, ¿no? Depende del tipo de muerte. Si la muerte es por sangre, si la muerte es por derramamiento de sangre, las mariposas son rojas, esas mariposas parece como que se alimenta de la sangre, se alimenta del aura de la muerte, ¿no? Algo así. Si la muerte es por suicidio, por envenenamiento o algún tipo de suicidio, las mariposas son violetas, son moradas. Y si la muerte es por enfermedad, las mariposas que hay en torno al cadáver son verdes. Entonces, pues bueno, ¿no? Este libro de relatos, Historias de Han, contiene, me parece que son 4 relatos lo que contiene, y son historias independientes que no tienen nada que ver con la historia principal que leímos en El Arcano y el Jilguero, pero sí que complementa un poco ese universo, ese mundo, ¿no? Porque en el libro primero ya nos hablaba, por ejemplo, del Guardián de los Secretos, y uno de los relatos trata sobre el Guardián de los Secretos. Otro relato también nos deja ver unos sacerdotes que también son de religiones que hay en ese mundo referente a los dioses. También nos habla de un rey que pierde su reino, sobre cuentacuentos y libros, que también hace alguna mención a algo que se habla en El Arcano y el Jilguero, que vamos viendo cositas que se mencionan en El Arcano y el Jilguero, pero completando sus propias historias independientes, ¿no? Y a mí me gustó mucho los relatos, sobre todo el segundo,
sobre el rey que se le levanta al pueblo. Me gustó mucho ese y me gustó mucho el primero del Guardián de los Secretos, también me gustó mucho. Quizás me gustó menos el de los dos sacerdotes y el polvo de hadas. Puede que se me gustara menos, pero está muy bien también, está muy bien narrado y está muy bien las circunstancias. Y el de Contador de Cuentos también está muy bien, es un relato que me pareció muy redondo, muy completo. Nos explica mucho sobre el mundo de la escritura, sobre el contar historias, que enseña a una persona. Si a ti te gusta la literatura, si te gusta escribir, es un relato que nos enseña mucho la forma que tiene de ver el autor lo que es contar una historia, ¿no? Me gustó mucho. Y bueno, tengo más libros empezados porque tengo empezado el tercero de Cuentos de la Luna. Tengo empezado ese, pero no lo he terminado, así que no va a entrar en este Wrap Up, sino que va a entrar para el siguiente. Y tengo empezado también el de la saga de Geralt de Rivia, que pertenece al mes de enero, pero lo tengo sin terminar porque La Torre de la Golondrina, que es el libro que nos toca en enero leer, es un poquito más extenso, tiene más páginas que los anteriores. Entonces no solamente abarca el mes de enero, sino que va a abarcar por lo menos medio febrero, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando lo acabe hablaré sobre él y de lo que me ha parecido. Pero hasta ahora estas han sido las lecturas que he terminado a día de hoy. Estas son las lecturas que os traigo y la verdad es que estoy muy contenta. He leído un montón de páginas. He leído más de 3.500 páginas con esto que os he enseñado y estoy muy contenta porque son lecturas que en general ninguna ha tenido menos de 3 estrellas, la mayoría ha sido 4 estrellas, había un par de 5 estrellas también y bueno, no, pues estoy contenta porque tú eliges las lecturas porque se te mete por los ojos por un motivo o por otro, pero claro, tú en verdad tirarte al toro, tú no sabes si al final te va a gustar o no te va a gustar y el hecho de que la mayoría sea 4 estrellas, 5 estrellas, pues bueno, significa que he escogido bien las lecturas, ¿no? Eso es todo por este vídeo. Si os ha gustado, regalarme una manita. Por aquí os dejo un círculo con mi cara para que os suscribáis. Y aquí os dejo otro vídeo recomendado para que sigáis viendo a la Menda hablando de libros. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós!